el sistema electoral, OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, pese a que estas entidades advirtieron que este proyecto amenaza su autonomía. Esto se ha aprobado recién en comisión, pero ya sabemos que si el Congreso quiere, lo pasa rápido a pleno y lo aprueba. Al final, esto es cuestión de votos. Lo importante es saber aquí si esto realmente afecta o afectaría la autonomía de las entidades electorales y si pondría en riesgo el proceso electoral. Vamos a conversar con Adrián Simons Pino, abogado experto en Derecho Procesal Constitucional y profesor universitario. Gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Qué significa este proyecto? ¿Se pone en riesgo las próximas elecciones? A ver, si me permites, por favor, quería hacer un preámbulo muy cortito. Miren, en los últimos 6 años han habido 12 modificaciones a la Constitución. De esas 12 modificaciones se han modificado 67 artículos, es decir, un tercio de los artículos de la Constitución, 206 es el total, 67 modificaciones equivalen al 33%. La pregunta es, ¿ha servido de algo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si todos estos arreglos constitucionales. Tenemos una Constitución parchada, para empezar. En segundo lugar, este artículo 99, que va a ser modificado por segunda vez, tiene una falla de origen que no ha sido corregida. ¿Cuál es esa falla de origen que no ha sido corregida? Un alto dignatario, por ejemplo el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del TC, con la versión anterior puede ser acusado por infracción de la Constitución o por la comisión de delitos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando hay infracción de la Constitución, se inicia lo que se llama el juicio político. Y cuando hay presunta comisión de delitos, lo que ocurre es que hay un antejuicio político, ¿ya? Esa es la falla de origen, porque cualquiera de estos ciudadanos que ejercen altos cargos pueden ser acusados o por infracción de la Constitución o por la comisión de ilícitos penales. Cualquiera. ¿Por qué digo que es falla de origen? Porque acá hay un problema muy serio y voy a contestar su pregunta con eso. Sí. Hay que diferenciar entre quienes pueden ser acusados, y eso no se ha hecho. Por eso la reforma empezó mal y la van a seguir mal con el proyecto de modificación para incorporar al jefe de la OMPE y la RENIEC, porque hay que saber diferenciar entre quienes pueden ser acusados vía antejuicio político, que es decir, por la comisión de presuntos delitos, y quienes pueden ser acusados por infracción constitucional que no tiene consecuencias penales, que es el juicio político. Entonces, la pregunta es, ¿los órganos técnicos pueden ser acusados por infracción constitucional, un órgano técnico? Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque se les puede juzgar por sus decisiones. ¿Quiénes son los órganos técnicos? No solamente el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, definitivamente, además, estos organismos como la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, no es que estén, no es que no puedan eximirles de sanción. Ellos están sujetos a sus propias leyes orgánicas. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles serían los eventuales riesgos si es que este proyecto llegase a ser aprobado en el Pleno? Exactamente, exactamente. Hay un serio riesgo que sean juzgados por sus decisiones. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano técnico electoral, imparte justicia electoral. Entonces, si se mantiene tal cual la regulación del artículo 99, ¿qué va a traer como consecuencia? Que puedan ser juzgados vía una acusación por infracción constitucional, que es el antejuicio, es el juicio político, o vía la infracción de la comisión de delitos. ¿Qué significa eso? Que por cualquiera de los dos los pueden acusar. Solamente podrían ser acusados los órganos técnicos por presunta comisión de delitos, no por infracción constitucional, porque eso puede implicar un control por parte del Parlamento de sus decisiones jurisdiccionales y eso puede atentar contra su autonomía e independencia.
De en el acuerdo. caso de los órganos electorales. A ver, le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, un grupo de parlamentarios no está de acuerdo con el proceso electoral, porque tenemos políticos que son malos perdedores, ¿podrían acusar constitucionalmente a los titulares de los órganos electores? Correcto, correcto. Por eso es que le he indicado que este proyecto, esta reforma constitucional, mantiene una falla de origen. Ajá. Porque hay que separar, ¿ya? ¿Qué cosa? A quienes hacen actos políticos, por ejemplo, el presidente de la República o los congresistas. Claro. Ellos sí pueden ser acusados por infracción de la Constitución. Y hay que diferenciarlos de los órganos técnicos. ¿Por qué? Porque ellos no podrían ser juzgados por infracción a la Constitución, porque cualquier cosa podría ser considerada infracción a la Constitución, y si mañana no les gusta una decisión de la Corte Suprema, una decisión del Tribunal Constitucional o una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, podrían ser sancionados con destitución por una infracción constitucional. Que ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto porque hemos tenido congresistas de derecha que no han estado de acuerdo con que Pedro Castillo asuma la presidencia y trataron de armar toda una teoría del fraude en las elecciones. Bajo esa tesis podrían haber acusado constitucionalmente a las autoridades electorales. Para ponerlo en simple, ¿no? Estoy de acuerdo. Para ponerlo en simple, los órganos políticos pueden ser acusados por las dos cosas: infracción de la Constitución y por la comisión de delitos. Los órganos técnicos solamente deberían ser juzgados por el Congreso por la comisión de presuntos delitos. Y esto además tiene otra falla de origen, fíjese usted. Dice el artículo 99 que quien acusa es la Cámara de Diputados y quien finalmente emite la decisión de sanción es política, obviamente, es el Senado. Pero luego, en los artículos 182 y 183, ¿qué dice? ¿Quién elige al jefe de la OMPE? La Junta Nacional de Justicia. ¿Y quién puede remover al jefe de la OMPE? La Junta Nacional de Justicia por falta grave. Es decir, el jefe de la OMPE está, con esta modificación, tal cual está, expuesto a dos tipos de sanciones. La que le imponga la Junta Nacional de Justicia por falta grave, que también puede ser por falta de la Constitución, o la que le puede imponer el Congreso, en este caso por acusación de la Cámara de Diputados, por infracción de la Constitución o por la comisión de un delito. Esto, la verdad, es un arroz con mango. Sí, no, y queda claro cuál es la verdadera intención que tendrían detrás los congresistas al aprobar este proyecto. Decía Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, y otros parlamentarios que han votado a favor de este dictamen, que esto responde a una exhortación hecha por el Tribunal Constitucional en varias oportunidades para que los jefes del sistema electoral puedan ser pasibles de acusaciones constitucionales. ¿En algún momento el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido? Sí, el tribunal, la primera exhortación la hizo en la sentencia del año 2003, es decir, hace más de 20 años, y recién y reiterada con una del año 2022. Es decir, luego de 20 años recién se acuerdan que tienen que mejorar la regulación y la legislación constitucional, pero en lugar de mejorarla la han empeorado. Por eso hablé de una falla de origen. Hay que separar quiénes pueden ser acusados constitucionalmente del juicio político de quienes pueden ser acusados por el antejuicio, por la comisión de delitos. Porque si no, vamos a entrar a un grave problema de control entre poderes y de desequilibrio en lo que es el control de la jurisdicción. ¿Qué significa eso? Nuestro país vive en un estado hasta el día de hoy de derecho. ¿Qué significa? Que hay que respetar la independencia de las Cortes. La Corte Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Si el día de mañana no les gusta a los congresistas de una decisión de cualquiera de estos entes, pueden acusarlos constitucionalmente por infracción y destituir. Sí, muy bien. Doctor Simons, gracias por habernos acompañado esta noche. A usted. Muy bien, era importante entender los riesgos que implica este dictamen que se ha aprobado hoy en la Comisión de Constitución, que podría pasar pronto al Pleno del Congreso.